Muy bien, pues vamos a estudiar juntos la Biblia. En Amós capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hemos estado estudiando en reuniones cercanas que hay muchas evidencias de que Dios ha actuado de esta manera, que antes de que venga algo, Él lo advierte y lo comparte con aquellos que son cercanos a Él, a sus siervos, los profetas. Y el día de hoy vamos a ver muchas profecías que se están cumpliendo en nuestra época, en este tiempo actual, y que fueron advertidas miles de años antes. Vamos a concretamente estar estudiando el Medio Oriente, en especial con todo el conflicto que está ocurriendo, de la guerra en Israel con Hamas y Hezbollah y todo eso. Vamos a ver qué textos en la Biblia hablan sobre lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente. Y bueno, para ir entendiendo el contexto, Dios les advirtió a los hebreos que ellos podrían llegar a perder la tierra prometida. Esto es, recuerda que Dios los sacó de Egipto de manera poderosa a través de Moisés, les hizo muchas señales, los libró, los guardó, y después también los llevó a una tierra que permitió que fuera conquistada, y empezó a tratar con ellos, levantó todo un sistema de adoración a Él, y quería Dios que ellos se comportaran de manera diferente a esas naciones que estaban en esa tierra, que de hecho tenían costumbres paganas muy tristes, como sacrificar a sus ídolos, a hijos a los demonios, y situaciones aberrantes que pasaban en ese lugar, y bueno, que ellos no quisieron cambiar, y entonces Dios les termina dando la tierra prometida a Israel. Sin embargo, también después hay que recordar que Dios les advirtió: si tú haces exactamente lo mismo que ellos hicieron, a ti también te voy a sacar de la tierra. Entonces vamos a ir desglosando lo que pasó, cómo salieron, cómo regresaron. Y iniciamos con Levítico 18, versos 27 al 28, una advertencia. Dice: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. O sea, Dios no hace excepción de personas. Y si alguna vez a un grupo de naciones que empezaron a hacer actos aberrantes, Dios los juzgó y los sacó de esa tierra, Dios evidentemente también lo iba a hacer con los hebreos. Y entonces se los advirtió aquí por medio de Moisés, en el libro de Levítico se los advirtió y les dijo: tengan cuidado, porque a esa tierra a la cual yo los envío, puede ser que si tú te corrompes, igual que les pasó a ellos, te pase exactamente de la misma manera a tu persona, a tu familia, y tú termines siendo expulsado de aquella tierra. Y bueno, cuando fueran ellos expulsados, quiere decir que iban a dejar la tierra y que se iban a ir a otras naciones a vivir. Sin embargo, Dios les dijo que cuando estuvieran en esas naciones, aún no los iba a olvidar por completo, sino que los iba a estar tratando. Levítico 26, versos 43, la segunda parte al 45, dice: y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Jehová. Y entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios iba a tratar con ellos, que se iban a ir a otras naciones, que iban a migrar, y esto pasó a lo largo de la historia de los judíos. Muchas veces fueron a Babilonia, de hecho las 10 tribus que fueron conquistados por Asiria y fueron esparcidos en ese imperio, y después Judá también, que fue esparcida por Babilonia, y luego regresaron conforme a la profecía de Jeremías, después de 70 años, y después vino la dispersión con los romanos y fueron llevados por toda Europa y a muchos lugares, a lejanos, a Rusia, a África, incluso en América, y ellos estuvieron por muchos lugares. Sin embargo, a pesar de que estaban en muchas de esas naciones y que Dios ya lo había advertido, les dijo: yo no los voy a olvidar, no los voy a dejar, voy a recordar el pacto que tuve con sus padres, aquellos que oraron por ustedes, y voy a seguir tratando con sus corazones. Así que iba a haber aflicción, iba a haber juicio, iba a haber dificultad, pero Dios iba a extender su mano e iba a tener misericordia de ellos.
Y aún dice la Biblia que Dios iba a hacer resurgir a la nación de Israel. Isaías 66, verso 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Por cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz hijos. Y este versículo es muy antiguo. Isaías vivió muchos años antes de Jesucristo, pero él dice que como retóricamente hablando, como diciendo, a ver, la tierra va a concebir en un día, va a nacer la nación de una vez, como invitándote a pensar lo que Dios iba a hacer. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó conmovido al ver los horrores que hubo en el Holocausto y las persecuciones que los nazis trajeron sobre los judíos y cómo los llevaron a campos de concentración y estuvieron abusando grandemente de ellos. Y a cada lugar que fueron invadidos por Alemania, llegaban y tomaban a los judíos y los llevaban a diferentes campos de concentración en un tratamiento inhumano, horrible, espantoso, de una manera que no debe de ser olvidada y que no debe de repetirse con ninguna nación, porque es espantoso lo que les pasó. Entonces el mundo de alguna forma estaba enternecido, estaba sensibilizado cuando veía todas esas fotografías de los judíos siendo asesinados, cuando estaban en las cámaras de gas siendo asfixiados, cuando tuvieron horrores realmente, millones de ellos de manera sistemática fueron muertos. Y favorecieron el que regresaran precisamente a la tierra, dado que habían estado en muchos lugares, que había sido de antaño su tierra. Y entonces muchos de ellos fueron migrando a Israel, y el 14 de mayo de 1948 se proclamó la independencia de Israel. Y ahí viene una imagen en donde vemos una foto de David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, y la declaración de la independencia de ese país el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv, Israel, que fue un retrato de Theodor Herzl, fundador del moderno sionismo. Y pues ya para el día 15, contra toda lógica humana, se estableció la nación de Israel. Y esa pregunta retórica que hizo Isaías, o Dios a través de Isaías, ¿nacerá una nación en un día? Pues sí, nació, y en un día de repente Dios vino y permitió que se declarara la independencia de ese país. Y Dios traería a muchos de regreso a la tierra prometida, y eso viene en muchos profetas. Amós 9, versos 14 al 15, vamos a ver uno de ellos, dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. O sea, Amós dijo que iban a regresar, que los iba a traer de nuevo de regreso y que iban a crecer. Y lo que empezó con 500,000 de judíos, ahora hay mucho más, crecieron muchas veces. Y hay varios millones de judíos que están precisamente en Israel. Y empezaron a tener prosperidad, como dice el pasaje. Ya no iban a tener sus ciudades asoladas, iban a plantar, iban a tener viñas, iban a tener huertos, y Dios los iba a prosperar. Y a pesar de que muchas veces han intentado sus enemigos el vencer a los hebreos, no han perdido su tierra. Desde la guerra de independencia misma, donde tuvieron una lucha contra grupos árabes armados versus los judíos, o más adelante, en 1967, en la Guerra de los 6 días, donde enfrentaron a países mucho más grandes que ellos, como Egipto, Irak, Jordania, Siria, todos ellos unidos contra Israel, y en 6 días de manera milagrosa pudieron tener un triunfo impresionante. La guerra del Yom Kippur, poco tiempo después, donde de nuevo Egipto y Siria, con los países árabes, se enfrentaron a Israel. La guerra del Líbano y actos terroristas como los que estamos viendo el día de hoy, pero el caso es que no han sido retirados de aquella tierra que Dios les prometió. Incluso los profetas dan detalles de cómo iban a ir regresando los judíos a su tierra. Por ejemplo, hubo comunidades judías sefarditas que fueron descendientes de los expulsados de España por los reyes católicos y que habían encontrado refugio en países musulmanes, y fueron obligados a dejar sus bienes en estos países y se fueron a la tierra de Israel, que ahora estaba recibiendo judíos en aquella época y lo sigue haciendo. Y bajaron del avión cuando iban ellos llegando, después de haber sido perseguidos en dificultades, y bajaron del avión entre ellos ciegos, cojos, una mujer encinta
y una mujer que ya había dado a luz. Y este pasaje lo declaró o lo retrató Jeremías en el capítulo 31, versos 7 al 9. Vamos a leerlo. Dice: porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír y alabar y decir: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver sobre la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y aquí está Dios prometiendo lo que iba a pasar, y exactamente como lo vio Jeremías, de que iban a venir entre ellos ciegos y cojos, y que iban a venir la mujer que estuvo de parto, la que estuvo encinta, etc. Así bajaron, y muchos, al ver a aquellos hebreos de regreso en su patria, recordaron aquella profecía. Además, Dios prometió en muchos pasajes que Él daría gracia para que hubiera fruto abundante en Israel. Por ejemplo, estaba profetizado que el desierto iba a volver a producir. Isaías 44, versos 3 al 4, dice la Biblia: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O sea, aquí está diciendo que donde hubiera un sequedal, donde hubiera un desierto, y te describe la tierra, que iba a haber una tierra árida, que Dios iba a traer bendición física y que iba a permitir que hubiera frutos en el desierto. Y vamos a ver una imagen, cómo Israel ha sido particularmente bendecido en una técnica agrícola para transformar dramáticamente el desierto en áreas verdes, con aguas salóbregas, que un milagro tecnológico y biotecnológico también. Ellos cambiaron la forma de sembrar y bueno, vemos ahí en esas imágenes frutos de cómo ellos obtuvieron del desierto frutos ahí en secciones circulares y también rectangulares del lado izquierdo, de cómo han hecho los hebreos para tener una producción agrícola increíble exactamente en el desierto, y como lo decían las profecías. Y lo que alguna vez fue el desierto del Negev, que fue declarado inhabitable, pues se ha transformado y bueno, llegaron a vivir muchos judíos que el día de hoy están ahí. Por ejemplo, en 1987 había 500,000 de judíos y 55,000 beduinos que empezaron a dedicarse a la agricultura y que empezaron a hacer precisamente ese milagro evidente. Entonces lo que dijeron los profetas se está cumpliendo. Ellos dijeron que el desierto iba a producir y está produciendo. Y es un país que tiene muchísimos frutos agrícolas, es una potencia agrícola Israel en el mundo, a pesar de que tiene poco terreno, bien que lo saben aprovechar y saben tener fruto de él. Dios bendijo la creación para que les diera fruto. Ezequiel capítulo 36, versos 8 al 9 dice: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. En 1882 la tierra prometida estaba pantanosa, con mosquitos, en un desierto muy grande, había muerte, había persecuciones antisemitas en Europa, y muchos, viendo estos pasajes, se pusieron a decir: es que Dios va a hacer un milagro, como el que leímos de Isaías, como este que acabamos de leer también. Y se pusieron a trabajar en la tierra y cambiaron por completo. Puedes obtener en Israel flores, dátiles, cítricos, verduras y frutas. Y hay una técnica agrícola moderna en la cual usan el riego por goteo y utilizan una cantidad mínima de agua, pero muy bien aprovechada, y obtienen cultivos especiales. Y hay muchas imágenes, hay otras que te presento en la siguiente diapositiva, donde ves cómo ellos han realizado invernaderos, cómo tienen técnicas ahí con drones que están volando sobre sus campos cultivados, con tablets, con apps, con todo ese tipo de cuestiones bien desarrolladas. Otros países van a Israel a estudiar
toda la técnica agrícola que ellos han tenido. El mundo está volteando, como diciendo, oigan, ¿cómo le hicieron para tener tanto fruto? Y bueno, tienen de todo tipo de frutos, controlan el clima, controlan la temperatura, regulan el agua y tienen mucho, mucho fruto y lo exportan a todos lados, precisamente como los profetas dijeron que iba a ocurrir. La ciudad de Jerusalén ha sido particularmente una ciudad que ha venido muy descrita en la Biblia y hay muchas profecías de Jerusalén y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en Jeremías 33, versos 10 al 11 dice, la vamos a leer, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin nombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin nombre y sin morador y sin animal, han de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vosotros los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. O sea, cuando Jeremías describía la profecía, ya estaba desolada Jerusalén, ya estaba juzgada. Al principio no creían que iba a haber todo ese juicio y después, precisamente como lo dijo Jeremías y otros, pasó. Y entonces ya no había nada, ya no había animal, ya no había morador, ya no había bodas, ya no había gozo, ya no había alegría, ya estaba todo herido, todos transportados a Babilonia y a otros lugares. No había nada. Pero entonces Dios le dio esa profecía a Jeremías y dijo, van a volver la gente, van a volver a ver bodas y van a alabar en este lugar. Y en esas bodas van a cantar porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y muchas personas que son creyentes van a Jerusalén el día de hoy a casarse y ponen este pasaje y a veces lo citan en las bodas porque dicen que de alguna manera cumplen la profecía que Dios había dicho de que en Jerusalén de nuevo iban a haber bodas y se iba a alabar a Dios en aquellas reuniones donde se iba a ver el desposado, la desposada, voz de gozo, de alegría, con gente que iba a tener un futuro, que iban a venir nuevas familias a tomar nombre delante de Dios en Jerusalén, exactamente como Jeremías lo dijo. También Zacarías dijo que Jerusalén iba a volver a ser poblada por jóvenes y viejos. Zacarías 8, versos 4 al 5 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellos. Y esto era tristísimo para ellos porque no había nada, estaba todo desolado en Jerusalén. Fíjate una historia, hace 700 años el rabino Moshe ben Namnan llegó a Jerusalén. Y por medio de cartas envió a su familia en España y describió la situación en la ciudad. Y por eso es que esos dichos de él quedaron escritos. Él la describía como pobre, en ruinas y abandonada. Y narró en sus cartas que él buscó a 10 hombres mayores de 13 años, que es cuando ya consideran a los muchachos hombres, para orar. Quería 10. Quería hacer una reunión de oración con 10 personas. Y buscó por todo Jerusalén a 10 hombres con los cuales él pudiera orar y solamente halló a 4 y con esos se pusieron a orar. 4 personas en todo Jerusalén, que fue lo que halló ese rabino. Sin embargo, el día de hoy puedes ver que hay ancianos, que hay ancianas, que traen su bordón en su mano, que en las calles están llenas de muchachos y muchachas y que juegan niños en ellas, exactamente como los profetas lo dijeron. Ahora también dice el libro de Zacarías que Jerusalén iba a estar llena de controversias y que iba a llenar de dolores de cabeza a otras naciones, y exactamente eso está pasando en nuestros días. Zacarías capítulo 12, versos 2 al 3 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces es como algo controversial.
Ve las noticias y cómo hay muchas protestas antisemitas, algunos a favor de Palestina, otros a favor de los judíos. Y cuando hay un movimiento en Jerusalén, si Estados Unidos movió su embajada a la ciudad de Jerusalén, empieza a haber protestas, empiezan a haber problemas y hay mucho revuelo alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y los profetas lo habían dicho. ¿Por qué? Porque esta ciudad es el centro de las grandes religiones monoteístas del mundo. Ahí está el cristianismo y hay muchos lugares sagrados para los cristianos en Jerusalén. Está el Islam también y hay muchos lugares sagrados importantes para el Islam en Jerusalén. Y está el judaísmo en Jerusalén. Y entonces son lugares sensibles para miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Y quién va a ser el que va a tener el control de los lugares sagrados? ¿Van a ser los del Islam? ¿Van a ser los judíos? ¿Van a ser los cristianos? ¿Quién va a tener el control de los lugares sagrados? ¿Quién debe de tener acceso a la explanada de las mezquitas o el monte del templo, que también es llamado así, los judíos o los palestinos? Y hay conflictos religiosos en la ciudad vieja de Jerusalén, que en donde está siendo disputada por musulmanes, por judíos, por cristianos. Hay bombas, hay heridos, hay atentados terroristas, hay quejas, hay muchas situaciones de personas que empiezan a tener problemas, expulsión de familias, que si los judíos llegan y colonizan más, etcétera, y genera controversia. Y es como una piedra en el zapato para el mundo. Otra vez Jerusalén, otra vez los judíos, otra vez los palestinos, otra vez está en las noticias. Y mira cuántas cosas pasan en todo el mundo. Sin embargo, cuando pasa algo en ese sector, todo el mundo voltea y está haciendo noticia, y pasa en las noticias de todos los países, en Europa, en Asia, comentan en China, comentan en Rusia, comentamos en América, comentan en todos lados lo que pasa en aquel lugar. Naciones, dice la Biblia, que se iban a llenar de envidia e iban a tratar de desaparecerlos por causa de las promesas. Salmo 83, versos 4 al 7, dice: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Y aquí nos está diciendo la Biblia que iban a sus vecinos y los describe a estar en contra de los judíos. Amás, que está ahorita por los atentados y las situaciones recientes que estamos viendo, está ubicado en la franja de Gaza, que alguna vez fue filistea y está mencionado en la Biblia, y se unió con grupos terroristas para estar oponiendo a Israel, con el liderazgo de Irán, que juró borrar a Israel del mapa y que ya desapareciera. Y Hezbolá, que es el partido de Dios, se encuentra en el Líbano y ataca a Israel también. Y es el territorio que antiguamente era la ciudad de Tiro, y están ellos apoyados por Irán. Y también viene mencionado en el pasaje que estuvimos leyendo. Y esto ha pasado una y otra vez en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, en la guerra del Líbano, en la guerra actual, en la cual de Israel contra Hamas y Hezbolá y todo eso está pasando. Entonces es ese sentimiento que hay en los vecinos: venid y destruyámosle para que no sea nación, no queremos que sea nación. Y es algo que Dios profetizó en la Biblia muchos miles de años hace, que está ese versículo ahí, y Dios nos está advirtiendo de lo que iba a pasar. Aún más, el río Éufrates, dice el Apocalipsis, que se iba a secar para facilitar el paso de quienes vendrían a hacer la guerra del Oriente contra Israel, lo cual esa guerra no ha pasado todavía, pero curiosamente ya se está secando el río y se está preparando. Apocalipsis 16, verso 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y entonces dice la Biblia que un río que es histórico, que muchos países y muchas civilizaciones, la Sumeria, la Arcadia, la Babilónica, tuvieron que ver con ese río Éufrates, y que pusieron ahí sus poblaciones a las orillas del río. Sin embargo, dice que se iba a secar, y vamos a ver una imagen donde viene ahí el río Éufrates, y ves secciones en donde ya está abajo a la derecha, prácticamente seco. Ve la tierra árida donde antes había agua y ahora está seco, y en otra sección donde antes iba el río, ahora ya son como si fueran casi charcos
que ya no es lo que era antes. Arriba a la derecha ves en color rojo el río Éufrates, que cruza varios países. Está en Turquía, está en Siria, cruza Irak y luego desemboca en el vértice ahí donde se unen Irak, Irán y Kuwait. Y ahí es donde llega al Golfo Pérsico el río Éufrates. Pero como han habido muchas obras que han hecho en Turquía con represas y presas y empiezan a tomar ventaja del agua en Siria y ya en Irak va llegando menos, etcétera, y aunado al cambio climático que han afectado las dimensiones del río y a desafíos políticos, ambientalistas y muchas zonas que han ido tomando ventaja del agua a lo largo de tantos kilómetros que recorre el río, ya al final no llega casi nada y entonces literalmente se está secando por completo, como dice la Biblia. Y va a haber una guerra, y va arriba de donde está el río, ahí donde ves en la imagen que ya no hay agua, por ahí van a pasar los reyes del oriente, y está profetizado, y van a venir y se van a enfrentar a Israel. Vamos a verlo en Zacarías, capítulo 14, versos 2 al 4. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí está diciendo un pasaje que muchos interpretan como que Cristo va a venir por segunda ocasión y va a venir a ordenar lo que sea un caos en Israel. Cuando estén muchas naciones contra Jerusalén, de nuevo Jerusalén, la piedra en el zapato de muchos, de nuevo la que está siempre haciendo ruido para muchos, va a venir y va a poner orden, y cuando estén en el peor momento, cuando estén llegando a tomar a las mujeres, a violarlas, a hacer mucha maldad, y sea una multitud enorme que incluso en donde antes iba un río van a entrar todos de una manera aplastante, y Dios va a venir, Dios va a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos, va a venir de nuevo a pisar este mundo, Cristo precioso, y va a venir con tanta fuerza que se va a partir el monte en dos. Ya no va a ser un Salvador humilde como vino la primera vez, ya no va a ser un hombre que niño nos has nacido, hijo nos has dado, que nació de una virgen, que vino como un ser humano para identificarse contigo y conmigo. Ahora va a venir como Dios, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de fuerza, y va a venir a acabar aquellas naciones en respuesta a las oraciones de aquellos cristianos verdaderos que lo estén buscando en un momento de grande aflicción, que está escrito en la Biblia y que va a pasar. De tal manera que algunas cosas han pasado y otras están por pasar, pero precisamente para eso son las profecías, para entender qué ha pasado, tener fe y ver lo que va a pasar y estar atentos, porque de eso la Biblia habla claramente. Hay promesas de un despertamiento espiritual en los hebreos que aún no ha ocurrido y que lo dijeron los profetas. Ezequiel 36, versos 24 al 26, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ya pasó eso, están en su país. Luego, ¿qué más va a pasar? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Va a haber una sensibilidad, va a haber una capacidad de ver con un corazón de carne, no duro. Van a poder entender al Mesías, van a poder ver muchas cuestiones, van a ser limpiados. Y hay una sola forma de ser limpiados, la cual Juan el Bautista la declaró: he aquí el Cordero de Dios, y apuntó a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Él es aquel que puede limpiar los pecados de cualquier nación que se voltee a Él. Pero está prometido que iba a venir una limpieza en especial sobre ellos y que van a ser usados para hablarle al mundo entero. También los apóstoles hablaron de eso. Romanos 11, versos 26 al 28 dice:
Y luego todo Israel será salvo. Pues como no va a ser salvo, si Cristo va a venir y va a tomar sus pies en el monte de los olivos y va a vencer a los enemigos, va a venir con poder. Y todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Está hablando de las promesas que Dios le dio a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a tantos intercesores por su descendencia, y que tienen promesas y que Dios no olvida las promesas. Y aunque hayan pasado miles de años, si la Biblia las sigue recordando, y Dios no olvida ninguna, y Dios las va a cumplir y va a volver a enternecer su corazón. Hay un periodo en el que el mundo va a volver a ver a Dios a través de un despertamiento en Israel. Oseas capítulo 6, versos 1 al 3, dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Este pasaje muchos lo interpretan como la resurrección de Cristo, que iba a venir después de 2 días. Pero aquí también al tercer día iba a resucitar, y con eso nos resucitó a todos en esperanza. Pero si te fijas, lo está hablando como nación. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él la arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Y recuerdo otro pasaje que dice que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, cuando dice nos dará vida después de 2 días, tú lo puedes interpretar como 2 días que son 2000 años. ¿Y hace cuánto que fueron expulsados los hebreos de la tierra? Cuando terminaron colgando a Jesús, y después vinieron los romanos y tomaron la ciudad y los esparcieron por todo el mundo. Más o menos 2000 años. 2000 años. Nos dará vida después de 2 días, 2000 años. Y al tercer día nos resucitará. Estamos en el tercer día. Estamos entrando a esos nuevos 1000 años en el cual Dios va a venir y va a usar poderosamente a Israel para hablarle al mundo entero. Entonces, Dios va a venir, Dios va a curar, Dios va a limpiar sus heridas, Dios los va a amar. O sea, no está olvidado Dios de Israel, pero tampoco está olvidado Dios de nosotros y de toda nación, porque Él quiere lo mejor para todo ser humano. Y aún en el contexto del milagro que leímos en Isaías, de que Israel iba a volver a ser nación, hay una figura mesiánica muy interesante. Isaías 66, versos 7 al 8, dice, lo vamos a leer con el contexto: antes que estuviese de parto, dio a luz, y antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Está hablando de que antes de que Israel estuviese de parto, ya había dado luz a un hijo, y que no tuvo dolores por ese hijo. Y luego vienen las preguntas que leímos retóricas: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Sí vino la nación de Israel y se hizo en un día nación de nuevo. Ya lo leímos el 14 de mayo de 1948. Pero antes de eso, ya había dado luz a un hijo. Hay un milagro por el que no hubo dolor. Hay un milagro que ocurrió también y que fue precioso. Y que también Isaías habló de ese niño, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no van a tener límite sobre el trono de David y sobre su reino. El Mesías precioso, que ya había venido como un niño, que dio a luz Israel un niño y no se dio cuenta, y que ahora están esperando esa visita del Mesías, sin saber que ese Mesías ya había venido por ellos y por todos nosotros también. Entonces, ¿qué podemos aprender de todas estas profecías? Pues que muchas de ellas están ocurriendo, y que cuando prendemos las noticias estaba advertido. Dios ya nos había mostrado una ventana en la Biblia hacia lo que está pasando en nuestros días. ¿Para qué? Para que tengamos fe, para que creamos en Dios, para que nos volvamos a Él,
para que confiemos en Dios, que puede limpiar nuestras almas y ayudarnos, porque Él sabía lo que está pasando actualmente y lo describió. Y mira qué impresionante cómo describe exactamente sucesos que hoy prendemos el noticiero y lo vemos, o leemos el periódico y lo vemos también. Ahora, si esto está pasando con Israel, ¿qué podemos nosotros aplicar a nuestras vidas? Que así como hay promesas que han tardado miles de años, pero a final de cuentas han llegado, también hay promesas para ti. También hay promesas que Dios quiere darte a ti y que nos prometió y que son fieles y leales, y que Dios no va a olvidar ninguna de esas promesas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, prometió descanso a quienes fuéramos a Él. Mateo 11, versos 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Hay insensibilidad para entender tu cansancio? Lleva el yugo de Cristo, que no es el yugo religioso, que no es la carga pesada de los fariseos que ponen mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. No, no es así. Es algo fácil, es algo llevadero. Aprende de Él, que es manso y humilde de corazón, que se deja guiar. Y si tú te dejas guiar como Cristo se dejaba guiar, tú vas a hallar descanso para tu alma, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y eso puede ser una promesa para ti. ¿O te impresiona que antes estaba descrito que Israel iba a producir en el desierto? Es una figura finalmente, porque si tu corazón es un desierto, Dios puede hacer que salgan flores de tu corazón, que existan frutos de tu corazón. Si no ha habido frutos, si no ha habido gracia, si no ha habido poder, si ha habido solamente muerte y en tu familia no ha habido bendición y gracia, Dios puede traer fruto de un corazón lleno de sequedad. Es tiempo, es el momento en el que su gracia, si tú te humillas, si te dejas guiar, va a visitarte si eres sensible. Él es bueno y Él quiere el bien no solo de Israel, sino del mundo entero. Juan 3, versos 14 al 16, también de los palestinos y de los países árabes y del mundo entero. Dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y está recordando un milagro en el cual muchas serpientes picaron a los hebreos y estaban muriendo ellos. Y Moisés tomó una serpiente de bronce y la levantó en el desierto, y el que volteaba a ver la serpiente se salvaba. Entonces dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Que cualquiera que estaba picado por la serpiente, cuando estaba en medio de grandes dificultades, ya te picó la serpiente, ya no tienes manera de salvarte, estás con el veneno adentro, no puedes. Y entonces volteaban a un milagro que Moisés levantó en un palo, una serpiente en el desierto, donde no había nada, era un desierto, y estabas con la herida, estabas con la muerte encima, pero volteabas a ver a la serpiente vencida en el palo, y entonces te salvabas. ¿Y cuándo fue la serpiente vencida en un palo? En la cruz. Cuando Cristo en la cruz tomó el lugar del pecador, cuando Cristo ganó la gracia para el mundo entero. Y así como la serpiente fue levantada en un palo, y el que volteaba a verla, que estaba vencida, entonces podía volver a la vida y podía sentir el milagro de que el veneno se le quitaba. Así ahora podemos voltear a aquel que fue muerto en una cruz por ti y por mí. Y el veneno que traemos dentro, el pecado que traemos dentro, la maldad que traemos dentro, se nos puede ser quitada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. No es solamente una nación, es a todo el mundo. Dios trata con todos y a todos quiere ayudar. Que dio a su Hijo unigénito, lo más precioso que había, no había otro, a Cristo precioso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese precioso Salvador nos puede limpiar y perdonar. Primera Juan capítulo 1 versos 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te hagas. Confiesa tu soberbia. No te hagas. Confiesa tu incredulidad. No te hagas. Confiesa tus adulterios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién podrá llegar al cielo y decir no tiene pecado? Nadie va a hacer eso. Y la verdad no está en nosotros. Pero ¿cuál es la promesa? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo puede hacer con cualquiera que confiese sus pecados, que quiera limpiarse. Romanos 10 es un pasaje que me gusta mucho porque es una promesa poderosa para cualquiera que quiera voltear a Dios. Y con ese terminamos. Romanos 10, 8 al 9 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca, no lo compliques, no lo hagas difícil. No necesitas 1000 campañas, ni muchas citas, ni nada. Está cerca de ti la palabra y la tienes en tu boca, casi la dices. Y está en tu corazón porque tú la quieres declarar y quieres creer. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si dices con tu boca Dios es mi Señor, yo voy a hacer que Él sea mi Señor. Ya no voy a ser yo mi Señor. Ya no voy a ser yo con mis pasiones, con mis pecados, con mis decisiones egoístas. No, ahora voy a vivir a la manera de que Él sea mi Señor, a la manera de Él, no a mi manera. Ya estropeé mi vida en una buena parte de tiempo. Ahora yo no voy a ser el Señor, ahora Él va a ser el Señor. Y lo voy a declarar y lo voy a decir a cualquiera, no me importa, Él es mi Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estés dispuesto a confesarlo, estés dispuesto a cambiar y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque no es cualquiera, no es un Señor cualquiera, es Cristo precioso, lleno de gloria, que no está en una tumba, que está en el cielo y que está aquí al lado y que está aquí en la reunión y está presente. Serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que está lleno de poder, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? Confiesa con tu boca. Da un paso. Cambia. Déjate de tú ser el Señor de tu vida y haz que Él sea el Señor. Confía en aquel que vino a la cruz a morir por ti. Y vas a ser salvo. Porque Él es precioso. Él es real. Él es verdadero. Él es poderoso. No te endurezcas. Voltea al Cristo precioso. Que te ve, que te ama, que te quiere ayudar. Y que te va a extender la mano si tú quieres acercarte. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ponla por práctica y Dios se va a revelar a ti. Con esto terminamos. La siguiente semana seguimos aprendiendo verdades preciosas de las palabras proféticas que Dios tiene para nosotros.